Bendiciones, amados hermanos y amigos que hoy se conectan a través del canal de YouTube. Gracias por acompañarnos en esta ocasión y estamos para una nueva entrega hoy de la palabra que nos ha dado el Señor para compartir con ustedes. Y lo invito a que oremos. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos estás de estar aquí junto con los hermanos virtuales y los hermanos físicos. Gracias, Señor. Dame la sabiduría, perfecciónate mi debilidad y ayúdame a transmitir el valioso mensaje de salvación y que este mensaje sea difundido. Gracias por el canal de YouTube, gracias por todos los que están a cargo, gracias por cada uno de los hermanos y amigos que escuchan esta palabra. Tú conoces su necesidad. Permite que esta palabra sea de edificación para mí y para cada uno de los hermanos que están ahí y que se conectarán. Bueno, hermanos, vamos a compartir hoy otra entrega de Meditando en la Palabra y vamos a mirar nuestra misión como Iglesia de Jesucristo. ¿Cómo estamos con respecto a nuestra misión? Y nuestra misión es ir y hacer discípulos. Entonces, cumpliendo nuestra misión de hacer discípulos como Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Felipe lo hizo. Vamos a mirar Hechos 8 y usted también y yo lo podemos hacer. Ese es nuestro reto en este tiempo. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Cómo vemos el mundo? Cuando usted ve todas las noticias, cuando ve todas las situaciones locales en su ciudad, cuando ve tantos jóvenes perdidos en la droga, cuando vemos tantas cosas que van en contra de lo que Dios ha dado para nuestro bienestar, es para nuestro bienestar. Cuando vemos tanta violencia, tanta inseguridad y aún en el pueblo de Dios vemos tantas cosas que a Dios no le agrada. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo nos sentimos como Iglesia de Cristo? ¿Estamos haciendo algo o no lo estamos haciendo? Cumplir una misión es algo para el ser humano, para nosotros, para los seres humanos a los que Dios nos dio capacidad. Estamos llamados todos a cumplir una misión en la tierra, pero los cristianos estamos llamados a cumplir una gran misión. Y eso lo veremos más adelante. Miremos que las empresas fueron creadas para cumplir una misión, ¿cierto? Ya sea la misión de enseñar, la misión de vender, de comerciar, la misión de formar. Y si una empresa no cumple la misión, ¿qué sucede? Se cierra, fracasa, ¿cierto? Todos, la familia está llamada para cumplir una misión, todos, ¿verdad? Pero la misión más importante y relevante es la que Dios nos ha dado a la Iglesia de Cristo extendida por toda la tierra. Y esa misión es hacer discípulos, dice, esa está en Mateo 28, del 19 al 20. Porque, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros y todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, él dijo, y por todo el mundo extienda mi reino. Entonces miramos que él no nos va a dejar solo. El libro de los Hechos es un libro hermoso que nos muestra la iglesia inicial formada a los apóstoles. Y miramos aquí que ellos se esforzaron por cumplir la misión. Y llegó un momento en que fueron perseguidos, y eso es lo que miramos aquí en estos capítulos que estamos mirando. Y vemos que comprendió la misión y el llamado que Dios le había dado. A pesar de que eran perseguidos, ellos no cesaron. Nosotros no estamos siendo perseguidos en este tiempo. De pronto en algunos lugares, en algunas partes, sí hay hermanos que han pasado y lo miramos por las redes, han muerto. Pero en Colombia, de manera al frente, no estamos siendo perseguidos la Iglesia de Cristo. Y estamos muy pasivos, ¿verdad? No sé qué piensa usted. Estamos muy pasivos y estamos quizás dormidos. Yo lo digo por mí. No sé cuántos predican la palabra, cuántos cuando se montan en un lugar, en un carro, cuántos cuando llegan a un lugar se acercan a alguien y le hablan de Cristo. Eso pasaba con la iglesia de hecho. La iglesia de hecho no perdía el tiempo. La iglesia de hecho en medio de la persecución iban a uno y otro lado. Y hoy vamos a meditar sobre un ejemplo de ellos. Y es Hechos capítulo 8, del versículo 26. Miramos la historia de Felipe, uno de los apóstoles, uno de los hombres que estuvieron cerca del Señor. Y esta es la historia. Un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur.
por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y volvió sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate. Acudiendo, Felipe le oyó y leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? El versículo 31 dice: él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, pasando anunciaba el evangelio en toda la ciudad hasta que llegó a Cesarea. Miramos esa historia, ¿cierto? Miramos esa historia de ellos y miramos aquí lo que es hacer discípulo. Miramos que ese es el contexto. La iglesia de Hechos estaba siendo perseguida. Es el contexto. Miramos que ya había habido el primer mártir, que fue Esteban. Y si usted recuerda ese discurso de Esteban. Pero ellos no se quedaron quietos, no se acorralaron, no se fueron y se escondieron. Ellos siguieron predicando el evangelio por donde quiera iban. Y miramos que ahí, en medio de toda la persecución, había un avivamiento. Miramos que Dios permite las cosas con un propósito. Y miremos aquí que quiero que se queden con esta parte. El cristiano ha recibido una misión para salvación de muchos. Debe ser diligente para que el reino de Dios sea extendido en este tiempo. El cristiano, usted y yo, hemos recibido una misión. ¿Y cuál es la misión? Y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándole. Y miramos que aquí miramos. Entonces, en primer lugar, el cristiano ha recibido una misión para salvación de muchos. Este pasaje nos muestra al apóstol Felipe que recibe un mensaje de un ángel enviado por Dios. Ese mensaje, ahí miramos el mensajero, llega donde Felipe y le dice: levántate y ve hacia el sur. Felipe había venido, ¿de dónde había venido? Del lado contrario, había ido a Samaria. ¿A qué había ido a Samaria? A predicar el mensaje de salvación. Recordemos que la iglesia estaba siendo perseguida y ellos salían de Jerusalén porque lo estaban persiguiendo. Ya había muerto el primer mártir, que era Esteban. Entonces ellos salían, pero no salían a esconderse, salían a predicar la palabra. Y ahí en Samaria, esa ciudad que tenía diferencias con el pueblo de Israel desde hace más de 1000 años, cuestiones doctrinales, ahí llegó él, dice, fue valiente porque los samaritanos y judíos habían vivido en hostilidad, es decir, enemistad por más de 1000 años. Y dicen los historiadores, pero el Señor Jesús la había incluido en su plan de salvación a Samaria, porque Él nos manda a que amemos a nuestros enemigos en su soberanía, en su plan de redención. Y eso lo ve usted en Hechos 1:8, que es un versículo que quizás no sabemos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la promesa, fue la promesa para la iglesia. No es una promesa para espectáculo, ni para ganarnos privilegios, ni para sentirnos más poderosos. ¿Cuál es la promesa? ¿Para qué? Para predicar el evangelio, para cumplir la gran comisión,
porque dice, pero ustedes recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Testigo de quién? De Jesucristo, de la salvación. Seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta el último de la tierra. Ahí estaba incluida Samaria para el esto. Ellos sabían eso. Ellos conocían esas palabras, ¿cierto? Entonces miremos que en Hechos 1, pero recibiréis poder. Esa palabra es para nosotros, para todos los cristianos. Dice, y miramos que él fue allá, también recibió la misión. Ahora Felipe tiene otra misión al sur, lado contrario, en el desierto. ¿Y cuál era esa misión? Ahí lo leímos, ¿verdad? Se trataba de un funcionario público, de una sola persona. Viene de un evangelio masivo. En Samaria fue un evangelismo masivo. Llegó allá, predicó a Jesucristo, al Jesucristo resucitado, al único que puede perdonar pecados, al único que salva, restaura. A ese lo predicó. Y muchos se convirtieron, entre esos Simón. Y miramos que ahí se convirtieron muchos, ¿verdad? Muchos recibieron al Señor. Vino de ese evangelio masivo donde predicó de pronto en una casa, no sabemos, no es el mismo estilo que tenemos hoy, pero aquí lo lleva el Señor a un evangelio, a un evangelismo individual. Aquí lo lleva el Señor a Felipe a tratar con quién. Le dice el Señor, habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Tenemos que levantarnos. El Señor dio la orden, ya nos la dio a nosotros, ir a ser discípulos, al sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza. Miramos, se nos hace familiar Gaza, ¿no? Con todo lo que estamos viendo, el cual es desierto, era una zona desierta y era lejos. Entonces, él se levantó, ¿qué hizo él? Obedeció, atendió el llamado que le había dado el ángel, el Señor a través del ángel. Y sucedió que un etíope eunuco, que era un etíope de la región de Etiopía, del África, era lejos de ahí, desértica, y él venía a adorar a Jerusalén en su carruaje. Recuerden los estilos, venían, imaginémoslo, venía en su carruaje, venía solo. ¿Y qué venía él leyendo? Pues él venía a Jerusalén, a las fiestas de Jerusalén a adorar. Pues algunos dicen que era judío, dicen algunos, pero era de origen mezclado con africano. Entonces miramos que sobre todo sus tesoros, y dice que era alguien importante, digamos un ministro, era un tesorero de la reina Candace de la tierra de Etiopía. Entonces miramos que él volvió y venía a adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Quién leía? Al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Acercarnos a las almas que no conocen a Cristo. Nosotros tenemos que cumplir la gran comisión. Pero nosotros a veces estamos en la congregación, en la iglesia, y estamos todos los cristianos, y se nos olvida que afuera hay mucha gente que no conoce a Cristo, y que Cristo les ama, y a ellos nos llamó el Señor, y a ellos nos envió el Señor. Entonces tenemos que acercarnos, es necesario acercarnos. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, miremos que Felipe venía a pie y el carro venía ahí. Y imaginemos las temperaturas y todo el calor. Pero Felipe acudió. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? La gente necesita. La gente, quizás muchos leen la palabra del Señor, pero a veces no la entiende. Entonces se requiere que la iglesia, los discípulos de Jesucristo, enseñemos la palabra. Eso se requiere, que la iglesia de Cristo, así como lo hizo Felipe, enseñemos la palabra a las personas. Enseñemos a comprender la palabra. Eso hizo Felipe. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñe? Mire, ¿cómo podrá? Eso lo dijo el etíope. ¿Cómo podré si alguno no me enseña? ¿Cuántas personas hay que quieren quizás conocer la palabra? ¿Cómo están tus vecinos al lado de tu casa? Es necesario, nosotros ahora estamos organizando nuevamente, activando todas las actividades, las obras para llegar alrededor de nuestros vecinos. Usted quizás vive alrededor en su barrio y quizás nadie sabe que usted es cristiano. Usted tiene que ser luz ahí donde está. Y usted tiene que ser atalaya. Y tiene que buscar ahí, la atalaya habla. La atalaya anuncia. Entonces tenemos que acercarnos.
y decirle a las personas, Cristo te ama. Me gustaría contigo compartir un momento, me puedes regalar un minuto. Si las sectas, las religiones equivocadas lo hacen, ahora más nosotros que tenemos a Cristo, la verdad. Entonces debemos acercarnos y debemos enseñar. ¿Cuál? La palabra, no la filosofía nuestra, es la escritura. Miramos que este hombre leía. Y mire que cuando él le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñe? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. ¿Cuántas personas estarán sedientas pasando por momentos difíciles? Crisis, hay muchas. A las congregaciones llegan muchas personas, pero nosotros también tenemos que ir a predicar la palabra. El pasaje de la escritura que leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que le tranquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién habla el profeta. Y ahí entra el Felipe a decirle que era el Señor Jesucristo, el que había venido, el que había predicado, el que había hecho señales y prodigios, el que había prometido el Señor desde que el primer hombre pecó, el que el Señor habló a través de los profetas, a través de los salmistas, y llegó esa promesa que Dios, ¿cierto? La promesa del Redentor vino, de ese le habló. Respondió el eunuco, le dijo, entonces Felipe, abriendo la boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el mensaje de salvación. Tenemos que abrir nuestra boca. Tenemos que hablar de Cristo así como lo hizo Felipe. Hay mucha gente quizás sedienta. Hay mucha gente que está esperando. Hay muchas personas desesperadas esperando que nosotros le prediquemos. Entonces, hermano y amigo, cuando llegue alguien a decirte, a informarte, a darte un mensaje, recíbelo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos da evidencia de cómo se movieron los hermanos. Tanto los hombres de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento somos responsables de difundir el mensaje de salvación. Somos responsables de nuestro prójimo. Ahí incluimos a aquellos que nos incomodan, a aquellos que nos han hecho daño. Y el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos. Y en segundo punto dice, la iglesia del Señor Jesucristo debe ser diligente e influencia en el mundo. ¿Qué nos dice la bienaventuranza? ¿Cierto? Nos dice que debemos ser sal y debemos ser luz. La iglesia del Señor Jesucristo debe ser diligente en todo tiempo. Sacamos muchas excusas. Yo admiro a una hermana de la iglesia. Esa hermana, y yo le estoy orando al Señor para sentir lo mismo. Esa hermana no pierde. A todo el que encuentra le predica a Cristo. Entonces nosotros debemos ser diligentes para cumplir la gran comisión. No sabemos a quién nos encontramos. A través del medio de las emisoras, pero también a nivel personal, a nivel de los parques. ¿Cuántos parques hay en tu ciudad? Llega a esos parques, ahí llega mucha gente. Algunos te rechazarán, pero no sabemos qué hará el Señor. Pero otros te aceptarán. Pero la palabra queda sembrada en el corazón. La iglesia de Cristo debe tener el oído afinado a lo que Dios está hablando. Felipe escuchó el mensaje y nos sacó excusas. Por ejemplo, nosotros decimos, hay mucho calor, estoy cansado. Sacamos miles de excusas para no cumplir la gran comisión. Y cuando nos encontremos con el Señor, ¿qué le vamos a decir? No hay excusas. No hay excusas. La iglesia está llamada a predicar la palabra del Señor. Ir y hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos, amados hermanos, has hecho hasta ahora? Revisa, ¿has hecho discípulos? ¿Le has hablado a tu familia, a tus hijos? Sí, nosotros oramos por ellos, pero hay que sacar tiempo para hacer un devocional en la casa, con la familia, y proclamarle la palabra, el mensaje de salvación. Somos responsables de nuestra familia. Ahí están alrededor nuestro, los que trabajan contigo, conmigo. Prediquémosle la palabra. Si hay un ministerio para ir al hospital, vaya al hospital. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer para cumplir la gran comisión. Hay mucho que hacer para que la iglesia sea
diligente e influencia. Estamos llamados a ser influencia, siendo sal y siendo luz. Luz para iluminar en medio de la oscuridad, en medio de una sociedad que está oscura. Y sal para detener la corrupción. A eso está llamada la iglesia de Jesucristo. A eso está llamada usted, amado hermano y amada hermana. No hay excusas. Felipe, recordemos que él fue llamado, ¿cierto? Cuando hubo la problemática en Hechos 6, miramos que había una situación de servir a las viudas. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Que ellos se tenían que dedicar a la palabra, sí, a la oración. Y escogieron 7 diáconos, entre eso Esteban, que ya había muerto, y uno de ellos era Felipe. Entonces, diáconos de la iglesia tienen una misión de servir, pero también hay una misión de llevar el mensaje de salvación. Llevemos el mensaje de salvación para que la historia de nuestra nación, de nuestra región pueda ser cambiada. Porque solo el Señor Jesucristo trae salvación y perdón de pecado. No hay otro. Y hay mucha gente sedienta, y hay mucha gente en las calles, y hay mucha gente en las universidades, hay mucha gente en las clínicas, hay mucha gente en los barrios que necesitan a Cristo. Solo Jesucristo puede cambiar nuestra situación y darnos la seguridad que requerimos en nuestra ciudad. Entonces, amados hermanos y amigos que hoy están ahí, hermanos, el llamado es urgente. Demos resultado. Felipe dio resultado. Usted y yo también podemos dar resultado cada día. No es ocasional, eso es algo constante en todo tiempo, porque cada día Dios nos va a dar, vamos a poner a alguien para que le hablemos de Cristo. No perdamos la oportunidad. No sabemos si es el último día para esa persona. Y esa persona que requiere a Cristo requiere ser salva para que su alma no se pierda. Esa es nuestra misión. Ir y hacer discípulos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Estamos dormidas o estamos en muchas actividades y hemos olvidado la gran comisión? No, tenemos que, cada actividad que hagamos tiene que llevar la gran comisión para que se cumpla el propósito y para que la palabra corra y llegue y transforme. El Señor nos ha ungido, el Señor no nos dejó solo, nos dio la promesa que recibiríamos poder para ser testigos de Él en cada lugar donde Él nos permite estar. Evidenciemos esto, porque un día nos encontraremos con Él y tendremos, y le podamos decir cuántos discípulos, cuántos llegarán también porque nosotros abrimos la boca y sacamos tiempo para enseñarle la palabra, como lo hizo Felipe. Ese hombre se fue gozoso porque recibió el regalo más grande, la salvación. Gracias por acompañarnos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, amada iglesia, y estemos ahí mirando y cumpliendo lo que Dios nos ha enviado, nos ha dado para cumplir la gran comisión. Oh Señor, gracias. Que esta palabra siga trabajando en mí. Perdónanos cuando hemos sido negligentes y no hemos sido diligentes. Ayúdanos cada día a tener ese amor y esa compasión por las almas para ir a ser discípulos y también para cuidar los que ya están, los que están decaídos, los que están enfermos. Ayúdanos a hacer esa gran familia que de verdad nos amemos como tú nos amas. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Señor les bendiga.